¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Saludamos a nuestro compañero en cabina, Luis Alberto Padrón. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Le recordamos nuestros medios de contacto, el teléfono 8387-0665 y nuestro correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Y bueno, también le recordamos la cuenta de Twitter que es frec-fiscal, el canal en YouTube que es Frecuencia Fiscal, donde pues ahora sí que agradecemos todas sus colaboraciones, sus comentarios. Igual en la página de Facebook, ahí en Frecuencia Fiscal se llama el nombre de la página, ahí nos pueden encontrar y podemos interactuar a través de esos medios. Es correcto, fíjate, Hugo, y bueno, pues dentro de las noticias relevantes en materia de la membresía contable, bueno, pues el pasado 17 de julio fue por ahí la presentación de la plataforma tecnológica de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, capítulo Nuevo León. Así bueno, es. Pues estuvimos por ahí invitados, no pudimos ir porque teníamos algunos otros compromisos, pero bueno, pues sí, seguimos por ahí a distancia esta nueva plataforma, ¿verdad? Que viene, bueno, pues a hacer más revolucionar, difusión, exactamente, ¿no? Sí, a toda los contadores y cualquier persona, bueno, pues que esté alrededor del mundo de los negocios, ¿no? Sí, y esto, digo, esa presentación se caracterizó por conferencias de diferentes personalidades y prácticamente todas fueron a través vía remota, ¿no? Utilizando la tecnología, que es algo que esta asociación, en especial el capítulo Nuevo León, ha estado difundiendo bastante, ¿no? Así es, estuvo el doctor Eduardo Ruiz, director de Axtel, con un tema de telecomunicaciones. Estuvo también el doctor Ramón de la Peña, actual rector del CEU, con un tema de modelo educativo transformador, entre otros, ¿no? Y que incluso están disponibles dentro de esta plataforma tecnológica. Así es, y bueno, lo que es, pues, ya pasando a lo que es el tema del día de hoy vamos a hablar de un tema que a lo mejor para muchos va a parecer algo muy sencillo, muy común, mas sin embargo creemos que es una herramienta, y ahorita también hablando de la tecnología, ¿no? Que es algo que pues los contribuyentes no han explotado al 100%. Es ¿no? correcto, hay que saberla maximizar, porque todo lo vemos, bueno, pues como buenos mexicanos, una obligación más. Pero bueno, pues vamos a transformar esa obligación en una herramienta, como bien refieres, en algo positivo, en algo que nos permita compulsar, cuadrar información. Es decir, si estamos interactuando con la autoridad, bueno, pues cuál es la información que está reconociendo la autoridad como propia del contribuyente. Es decir, que nos permita tener un conocimiento, incluso un checklist de todas las obligaciones que por ahí a lo mejor quisiste cumplir, lo enviaste, pero por alguna cuestión tecnológica, Hugo, se fue el internet, simplemente hiciste el envío, pero no hubo la aceptación y demás. Y bueno, pues al final del día tristemente vienen multas y demás por incumplimiento a las obligaciones fiscales. Exacto, y nos referimos a la página del SAT, a la página del Servicio de Administración Tributaria, donde pues a lo largo del tiempo, digamos que se ha caracterizado porque cada vez más trámites se pueden hacer a través de esta página, y también podemos, como Luis bien lo mencionaba, pues verificar el cumplimiento de las obligaciones, ¿no? Porque a veces por cuestión de captura, pues a lo mejor puede haber error en un RFC en algún periodo, y que al final del día esto puede tener consecuencias importantes, ¿no? Entonces, aquí es conocer esta herramienta y utilizarla a nuestro favor. Si entramos en materia, una de las obligaciones que tienen los contribuyentes, personas físicas y morales, es una declaración informativa de operaciones con terceros, conocida como DIOT, ¿no? Es una declaración mensual y cuya sanción, bueno, pues rebasa los 10,000 pesos hoy en día. ¿Y qué pasa? Muchas de las veces el contribuyente no tiene control de esas declaraciones. Es decir, no sabe si ya las presentó, no sabe si fue aceptada, o simplemente hubo un cambio de contador y el contador muchas de las veces se niega a proporcionar la información o la tiene extraviada el mismo contribuyente. Entonces, ¿cómo encontrar ese orden? Oye, es que no lo tengo, no sé si lo presenté o no. Bueno, pues dentro de la misma página del SAT, ustedes entran a www.sat.gov.mx y por ahí te aparece la oficina virtual, ya seas persona física o persona moral. Bueno, pues haces clic en esto y hay un apartado de servicios
y otro de consultas, y hay en este de consulta de transacciones, Hugo, hay otra subsección que se llama pagos, estadísticas y correcciones. Por ahí entras, obviamente te va a pedir tu clave de usuario y contraseña. Una vez dentro, bueno, pues vas a seleccionar el apartado de DIOTS y allí automáticamente te van a aparecer todas las DIOTS que la empresa ha presentado, la fecha en que fue presentada esta declaración y el número de folio. Entonces te aparecen de manera cronológica y allí tú sabrás, oye, si se te escapó algún mes o correcto. hasta dónde quedó esto presentado. Y esto, digo, ahorita actualmente es muy importante porque la autoridad, ¿qué es lo que está haciendo? Pues primeramente está enviando correos electrónicos recordando el cumplimiento de obligaciones, exhortando al cumplimiento de obligaciones, pero también a lo que es el particular del mes de marzo y abril, la autoridad ya está enviando requerimientos para aquellos contribuyentes que no cumplieron con esta obligación. Ahora, Hugo, hay que recordar que hay una coordinación fiscal a través de las entidades federativas y estas entidades federativas se quedan prácticamente con el 100% de las multas. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, en el caso de Nuevo León, oye, yo también quiero, y ¿sabes qué? Y le entran con los más vulnerables, con régimen intermedio que incluso tienen ellos el control. Entonces, les llegan, y no solamente un mes, hemos encontrado requerimientos de hasta 3 periodos, imagínate, poco más de 30,000 pesos a una persona de ese régimen, bueno, pues sí lo pone en dificultades económicas. Y que en este caso, recordemos, pudieran estar sujetos a 2 multas, una por incumplimiento y la otra por cumplimiento a requerimiento de la autoridad. Entonces, por eso es muy importante con esta herramienta tan sencilla poder verificar cuál es el estatus de esta cuestión en particular, ¿no? Ciertamente, Hugo. Fíjate, y otra de las herramientas también muy importantes que esta la encontramos dentro dentro de la misma Oficina SAT. virtual. Exactamente, y en mi portal, bueno, pues hay un apartado en servicios que se llama Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, que originalmente la autoridad lo libera para hacerte acreedor a estímulos o incluso para poder concursar u otro tipo de situaciones. Es decir, para que haya una especie de certificado, que incluso, bueno, pues hoy en día ya salen mucho más bonitas con abajo una especie de holograma y demás, casi equivale a un diploma, ¿verdad? Una vez que si esta fue positiva, refiere por ejemplo, una opinión positiva, se le informa lo siguiente, que en los controles del SAT se observa que al momento de esta revisión se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales. Y por ahí te habla de un plazo y cuáles son los alcances de este documento que, Hugo, este documento lo que te está señalando es que lo que está filtrando es cumplimiento de declaración anual de ISR y cumplimiento de declaraciones provisionales de impuestos. Aquí, este contribuyente que ahorita referimos que se encuentra al corriente de sus obligaciones, no necesariamente se encuentra al corriente en materia de DIOT. Es correcto. ¿Verdad? Entonces, o que le falte, por ejemplo, algún aviso de compensación que no ha presentado, es decir, que lo presentó a través del DIP, pero bueno, pues no ha presentado el aviso correspondiente. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque también se presta a confusión, es decir, esta opinión no es absoluta, es relativa a declaración anual, insisto, y pagos provisionales. Sí, y lo debes de complementar con lo otro que mencionábamos, con la otra yo le llamo la opinión de impuestos y la otra la opinión de DIOT, por así decirlo, ¿verdad? Es decir, está segmentada la información. Así es, ¿no? Y también en esta página hay herramientas útiles como por mencionar alguna, la cuestión de la recuperación de los certificados, ¿no? Porque, digamos, los contribuyentes ahorita requieren un certificado de firma electrónica, requieren otro certificado para la cuestión de la emisión de comprobantes. Entonces puede ser que a lo mejor se descompuso la computadora, se dañó el disco duro, se cambió de contador o alguna cuestión en particular donde por X o Y razón se perdió el rastro de estos certificados, ¿no? Entonces, pues a lo mejor ahí lo primero es, hay que hacer de nuevo el trámite, ¿no? Y aquí sería, oye, hay que hacer un alto, vamos a entrar a esta herramienta que es la consulta de los certificados para efectos de validar qué certificados existen y la fecha de vigencia, Luis. Y con esto ya sabemos si existen, los podemos descargar y se pueden utilizar, no pasa nada. Entonces, vaya, son pequeños detalles, pero que en la práctica esto es algo muy cotidiano. Fíjate, Hugo, y también un tip para los contadores y contribuyentes, porque a veces el contribuyente, bueno, pues delega la información en el contador. ¿Y qué es lo que pasa ahora, hoy en día, con declaraciones y pagos? Bueno, pues se genera de manera electrónica utilizando, bueno, pues la página del portal del SAT, y muchas de las veces, por X circunstancias, el contribuyente no logra pagar a la fecha límite propuesta en DIP. ¿Y qué pasa? Bueno, pues esas declaraciones y pagos al final del día no tienen ningún alcance jurídico porque no se cerró el círculo. ¿Cuál? Bueno, pues de efectivamente pagar esas contribuciones.
¿Y qué es lo que pasa? Muchas de las veces, bueno, pues el contribuyente deja de manera divorciada, es decir, de manera separada, la impresión de lo que es el DIP y el acuse de lo que pago. es el pago, así Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues tú puedes entrar a certificar ahí mismo en la página del SAT, en lo que se llama pago referenciado. Bueno, pues puedes sacar el acuse y pago, es decir, de manera ya conjunta, te aparece al calce lo que es ya el comprobante de pago y demás. Es decir, hoy en día es posible tener tu archivo electrónico, por así decir, en la nube, facilitado por el SAT. Todo correcto. El 2012, 2013, bueno, pues ahí están declaraciones normales, declaraciones complementarias, que si el contador se equivocó y no quiso informar al contribuyente, bueno, pues ahí el contribuyente se puede dar cuenta cuántas complementarias se han presentado por alguna corrección de datos y demás, ¿no? Así es, ¿no? Y a través de la página del SAT se pueden hacer trámites que anteriormente había que hacerlos presencialmente, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, al trámite de compensación, donde pues se llena la información, se llenan los formatos, los programas y se adjunta la información en un archivo zip con ciertas características. Puedes hacer el trámite, ¿no? Y ahí obtienes la información referente a que la autoridad lo recibe y posteriormente hay que darle seguimiento para efectos de saber cuál es el estatus, ¿no? Y aquí también un tip muy importante es que a la hora de hacer el trámite por ahí tiene la opción de, oye, ¿quieres una notificación de correo electrónico? Al momento de seleccionarlo, eso te garantiza que cuando la autoridad revisa el trámite, hace algún comentario sobre el mismo, recibes una notificación vía correo electrónico y eso te evita el estar consultando el estatus de la compensación. Es muy importante lo que acabas de mencionar, porque muchas de las veces no seleccionas esto y bueno, pues ya se vuelve algo pasivo y tú tendrás que entrar al sistema y verificar si hay algún aviso. Es muy importante que la notificación te llegue por esta vía, porque si no te vas a considerar de desistido al no obtener una respuesta de manera oportuna. Fíjate, Hugo, otro de los servicios relevantes e importantes es en materia de comprobantes fiscales digitales. Hoy en día, bueno, pues se envía, facturas y se reciben también bajo esa misma modalidad. Pero, ¿qué es lo que pasa? Muchas de las veces los contribuyentes lo que están enviando es la representación impresa o a lo más que llegan es a el CFD, la factura vía PDF, ¿no? Y correcto. El XML no te lo alcanzan a entregar. O si te lo entregan, pues ahí se quedó en el correo entrante, como bien refieres, la máquina sufrió alguna actualización y se pierde toda esa información. Y lo mismo con los datos que en caso de que la empresa esté facturando. Hoy en día, bueno, pues ya es posible recuperar toda esta información y está disponible en la misma página del SAT. Eso está disponible en www.sat.gov.mx. Entras por ahí a información y servicios, seleccionas factura electrónica, viene por ahí una pregunta, seleccionas la de ya emites factura, seleccionas CFDI, servicios y listo. Ya te aparece por ahí qué es lo que deseas hacer, consultar, cancelar o recuperar factura. Entonces, por ahí en recuperar factura, obviamente te va a pedir que te identifiques con tu firma electrónica avanzada, pero al final del día, Hugo, lo interesante de esto es que vas a poder tener acceso a todas las CFDI, por ejemplo, de ingresos y de egresos. Prácticamente tu contabilidad concentrada en la nube por parte de la autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues nuestra recomendación es que, por ejemplo, aquel contribuyente que está emitiendo CFD o CFDI, bueno, pues utilice esto y verifique. ¿Por qué? Porque pudiera haber el contribuyente emitido una factura y olvidado cancelarla. Y a lo mejor ya se fue 3 veces. Pero porque fueron correcciones y las otras 2 primeras las debió cancelar. Exacto. Y no las canceló. Al momento en que entres a la página del SAT, bueno, pues podrás ver que esas comprobantes están vigentes. Incluso aparece información tan general como quién fue el emisor, el RFC, el receptor, el nombre y su RFC, el importe, la fecha y obviamente el folio fiscal. Es decir, prácticamente la factura en sus elementos más importantes concentrados y de manera consecutiva. Entonces, esto es muy importante, incluso es un validador concentrado de toda tu información fiscal en materia de comprobantes, ya sea emitidos o recibidos. También por ahí otra herramienta que está disponible es la cuestión del tema de las citas, ¿no? Porque las citas, a lo mejor por ahí dicen, oye, marca el 01800 Infosat. Y bueno, esa es una opción, pero la otra opción es también aquí la página del SAT, ¿no? Y allí en la página pues nos despliega primeramente pues en qué estado de la República queremos efectuar la cita, luego posteriormente en qué administración y luego seleccionamos el tipo de trámite, ¿no? Y ahí el tipo de trámite
ya nos permite seleccionar el horario, los días y el horario que hay disponibles, ¿no? Aquí nada más aprovecho para hacer un comentario de un seguidor del programa que por ahí en Facebook nos decía, oye, acá en Villahermosa, Tabasco, pues la cuestión de sin citas, que si vas a la administración y no llevas cita, pues no te acepta, no te atienden. Al final del día te remiten a la cuestión de citas, ¿no? Entonces aquí el punto sería pues conocer si efectivamente esto es en todas las administraciones, por la cuestión de que pues la autoridad lo difundiera de esa forma, ¿no? Porque ahorita con la cuestión de la tecnología, de los smartphones y todo ese tipo de cosas, pues pudieras hacer la cita a lo mejor en el lapso que vas o antes de ir a la administración. Aquí hubo la membresía contable, sucedió lo mismo cuando surgió esto. Tú recordarás que había incluso despachos contables o contribuyentes que por olvido, bueno, pues saturaban las citas y ibas a las oficinas del SAT y parecía pues desierto, no sé, algún sí, o sea, un negocio que no lo es decir, sin contribuyentes. ¿Qué estaba pasando? Bueno, pues los contribuyentes simplemente no asistían. Ahora se le ponen candados que hay que confirmar la cita y que incluso te podrán penalizar en caso de que hagas una cita y no acudas. Y aparte dan la oportunidad de que aquellos que no traen cita y es importante el trámite que van a realizar, bueno, pues hagan la fila y que encuentren un hueco disponible, que aquellos que venían con cita no se hayan presentado por alguna circunstancia, bueno, pues en ese momento te atienden. Es decir, al final del día todos caben en el jarrito, ¿no? Es decir, aquellos con cita y los de sin cita, bueno, pues un poquito sufriendo, pero al final del día se les atiende. Sí, aquí la cuestión que comentaba esta persona es que los de sin cita, oye, no trae cita, bueno, vete a la sala de internet a hacer una cita. Entonces, ahí era la cuestión. Sí, caemos a lo mismo. Entonces, si al final del día todo va a ser con cita, bueno, pues al menos que se haga, entre comillas, oficial para efectos de, pues, antes de salir del domicilio, poder verificar la cita, ¿no? Fíjate, güey, ahorita hablabas de que hay citas, por ejemplo, se pueden hacer cambios al RFC, como puede ser un cambio de domicilio. Cambio de obligación. Cambio de obligaciones, un cambio de domicilio fiscal, una suspensión de actividades en el caso de personas físicas. ¿Y qué es lo que pasa al final del día, Hugo? Todo esto con la contraseña, antes llamada La CIEC, así es. ¿Y a dónde voy, Hugo? Bueno, pues que esa contraseña es alfanumérica, que anteriormente tenía algunas restricciones, hoy la liberaron, que puede ser incluso números 1, 2, 3, 4, 5 o originado por tu RFC, es decir, ya le quitaron aquellas restricciones que tenían que ser letras y números, mayúsculas y minúsculas, y que luego dificultaban que ni el mismo contribuyente sabía. Pero hay un plan B dentro del mismo sistema y que yo creo que ahí es donde tiene ciertas vulnerabilidades en materia de la pregunta secreta. La seguridad. Bueno, esa pregunta secreta la selecciona el contribuyente, pero hay preguntas tan burdas como ¿cuál es tu color favorito? O ¿cuál es el nombre de tu equipo favorito? Entonces, bueno, pues esas palabras tienen una respuesta única. Por ejemplo, en el caso del color. Oye, pues le gusta el rojo, el morado o el azul, y en 3, 4 intentos pues ya lograste ingresar y autenticarte y a lo mejor poderle hacer un daño a aquel contribuyente. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que pongas tanto la contraseña, que esté de cierta manera blindada e inteligentemente realizada, y lo que es la pregunta secreta, bueno, pues también selecciones una de las que ya están predispuestas por la autoridad, alguna que refiera a algún nombre abierto. Por ejemplo, ¿cuál es el nombre de tu mascota? Bueno, pues ya va a referir a algún nombre que tú le otorgaste a esa mascota, alguna exnovia, Hugo, que hayas dejado por ahí en Facebook y que esté resentida. Bueno, ya sí sabrá ese tipo de respuestas, pero sí tratamos ahí de que den una respuesta que solamente el contribuyente lo sepa y que también obviamente lo pueda recordar. ¿Y por qué la trascendencia de esto? Es que vamos a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Para la cuestión de del trámite del certificado para la facturación, ¿no? Para eso pues requieres o la clave CIEC o la firma electrónica, ¿no? Entonces, al obtener un certificado de un determinado contribuyente, pues el que lo obtenga, digamos que, entre comillas, está autorizado para facturar, ¿no? Entonces, si, digamos, tú le proporcionaste esta información a tu contador o al contador de la empresa y hubo un cambio de contador y no tuviste la precaución de darle seguimiento, pues pudiera ser que a lo mejor solicitó la emisión de nuevos folios y está emitiendo con el folio serie B, y a lo mejor a ti te ha pasado de noche, ¿no? Más sin embargo, a la hora de estos cruces de información que mencionaba Luis,
puedes validar y te das cuenta que efectivamente hay la serie B y la están utilizando. Ciertamente, entonces hay que dejar bien claro en toda la comunidad que la contraseña equivale a tu firma autógrafa y así está reconocida por la autoridad. Entonces hay que tener mucho cuidado en a quién le proporcionaste esa clave y estarla monitoreando con estos tips que te estamos arrojando. Hugo, otro de los servicios que están dentro de la plataforma del SAT es el expediente integral del contribuyente, que ahí puedes recuperar, por ejemplo, tu cédula fiscal, tus obligaciones que están activas, saber si tienes sucursales o no, saber cuáles son las obligaciones que están vigentes, saber el estatus, por ejemplo, de alguna declaración de saldo a favor. Esos son algunos de los puntos. Y otro de los puntos que nosotros, sobre todo en materia de empresas de comercio exterior, Hugo, nosotros entramos siempre al apartado precisamente de esto de comercio exterior, a checar los pedimentos de importación y de exportación que están reconocidos allí, que fueron proporcionados por aduana. ¿Esto para qué? Para compulsar tanto las ventas al extranjero como las compras de importación, porque luego resulta que el contribuyente a veces no te facilita los pedimentos, o estos fueron generados, por ejemplo, el día 31 de mayo, y por alguna circunstancia fueron pagados a la agente aduanal hasta el mes siguiente, y están archivados en la contabilidad del mes siguiente, y el contador, bueno, pues no lo registra dentro de esta contabilidad, pero al compulsarlo ahí, dentro de este expediente, bueno, pues ya tendrás una certidumbre de que la información... O sea, ¿cuál es el universo completo de la información? Es correcto, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí algo también sencillo en materia de IVA, ¿no? El acreditamiento del IVA es el momento del pago. Entonces, si fue el día 31 el pago, en ese momento es acreditable, no hasta el mes siguiente. Entonces, todos estos pequeños detalles, incluso también algo muy común en materia de comercio exterior, que a veces hay pedimentos de rectificación que porque hay que corregir el nombre, el concepto, alguna cuestión en particular, ¿no? Entonces, para saber, oye, hubo un pedimento de rectificación, cambió el IVA, cambiaron los impuestos y poder contabilizar las cantidades correctas. Ese expediente del contribuyente no es infalible, es decir, pudiera traer algunos errores, pero lo que sí es que te repite. Por ejemplo, hubo una rectificación y el primer pedimento era por 100, el rectificado te aparece como tal, pero no te lo identifica que es una rectificación. Es decir, tendrás tú que ocurrir a tu documento para saber si este fue un R1 o si es el primer pedimento, ¿no? Es correcto, ¿no? Esto es muy importante porque pues aquellos que, por ejemplo, soliciten devoluciones de IVA, compensaciones de IVA, solicitan cierta información sobre esto y es una forma de corroborarlo, ¿no? También aquellos contribuyentes que se dictaminen, pues en el dictamen se proporciona toda esta información. Entonces es importante validarlo porque si no, digamos, la autoridad, si ve el expediente va a tener una información, si ve el dictamen va a tener otra y si ve las devoluciones o compensaciones va a haber otra información. Entonces, al final del día, ¿a quién perjudica? Al contribuyente. Fíjate, Hugo, otro de los servicios que están por allí de manera remota es la renovación de la FIEL. Hay que recordar que, bueno, pues esta renovación primero tenía un periodo de 2 años, luego lo ampliaron a 3 y finalmente 4 años para personas físicas. Pero bueno, pues al final del día ese periodo se cumple y dentro de los 30 días previos al vencimiento de esa firma, bueno, pues podrás renovarla de manera electrónica, es decir, no causarle un acto de molestia al contribuyente. ¿Por qué? Porque una vez que ya brincó ese plazo, bueno, pues ya no está vigente y habrá que hacer la cita, habrá que acudir al contribuyente a que le tomen la fotografía, a que le tomen huellas dactilares y a que plasme por ahí su firma. Entonces, este acto de molestia se puede evitar, bueno, pues si se documenta el mismo archivo electrónico. Al momento de darle clic con el botón derecho aparecen propiedades y te aparece la fecha de vencimiento de ese documento. Así es, esto es importante tenerlo en cuenta porque pues al final del día nos evita vueltas y ahora sí que ahorros en tiempos y movimientos. Ahora, si eres persona moral, no solamente deberás controlar la fecha de vencimiento de la persona moral, sino también de la persona física, porque ambas deberán estar vigentes para que en un momento determinado, bueno, pues realices ciertos trámites. Y bueno, Luis, también, digo, no solo ahora sí que el SAT se ha modernizado, sino también otras dependencias a nivel estatal, a nivel federal, pues, cuentan con herramientas similares donde pues vía remota podemos obtener información sobre el cumplimiento de obligaciones. Ciertamente, Hugo, por ejemplo, en el caso de Tesorería del Estado, propiamente en Nuevo León, en lo que se refiere al impuesto sobre nóminas, hay una herramienta por ahí entras a la página principal www.nl.gov.mx, del lado derecho aparece un apartado de impuestos y luego te aparece impuestos sobre nómina, haces clic sobre ese, te va a pedir el número de
de registro estatal. Ajá, estatal y tu RFC. Y listo, al final del día vas a tener un reporte de los últimos 5 años, te va a aparecer si los impuestos fueron declarados o si están requeridos y si están notificados. Entonces, esto quiere decir que si hay un incumplimiento de algunas obligaciones y estas aparecen como notificados, pues ahora sí que como dicen, lástima Margarito, ese contribuyente el día que quiera cumplir ya no fue espontáneo. Entonces ya incumplió en esta dualidad que tú mencionabas, Hugo. Ya va a ser a requerimiento de autoridad más otra sanción por desacato. Tristemente, el gobierno del estado en materia de penalización de obligaciones, Hugo, el recargo es del 100% del principal. Entonces es una cuestión gravosa. Yo no sé por qué no se ha legislado al respecto de bajar esa tasa, porque pues de dónde está el perjuicio económico del 100% de sanción, ¿verdad? Así es, sí, pues son cantidades importantes que pueden mermar la economía del contribuyente y que, pues, como bien lo mencionas, ha estado por mucho tiempo, mas sin embargo no quiere decir que pues sea correcto. Hugo, y esta tarea de estar revisando ahí si aparecen como declarados, luego resulta que esa formita es llenada a mano y es replicando, utilizando como modelo el pago del mes anterior. Es correcto. Pero vamos a suponer que la persona se equivocó en el llenado del número del registro estatal en el periodo anterior y de ahí todas las subsecuentes, pues la autoridad no las va a identificar como propias del contribuyente. ¿Y qué va a pasar? Pues te las va a empezar a requerir y demás, y a lo mejor resulta que no te das cuenta. Entonces esto sirve para certificar que la autoridad te está reconociendo los pagos que ya has realizado, tanto para DIOT como para pago referenciado, como para esto de impuestos sobre nóminas. En el caso de CFDI, todas las facturas que tú has expedido y que algunas las cancelaste, bueno, que la autoridad las haya reconocido como tal, porque a lo mejor es un proceso interno, Hugo, que el sistema no se comunicó, porque tú no sabes. CFDI, bueno, pues automáticamente está en red. CFD, hay que recordar que tú lo haces de manera manual y ahí te otorga un reporte, pero acá es todo prácticamente automático y sí, o sea, ahí ya no interviene, ya no tienes que duplicar información, ¿no? Exacto, ¿no? Bueno, pues Luis, prácticamente ya estamos en la recta final del programa, pues ahora sí que vamos a resumir aquí de qué se trató este programa, ¿no? Aquí estamos hablando de las ventajas, los beneficios que para efectos del contribuyente tiene el interactuar con la página del SAT, ¿no? Entonces, decíamos por ahí que pues hay una serie de trámites que podemos hacer por internet y que eso nos permite verificar el estatus de ciertas cuestiones en particular, ¿no? Como mencionamos por ahí, la cuestión del DIOT que se hayan presentado, la cuestión de declaraciones y pagos, que pues una cosa es el enviar la declaración y otra muy diferente el pago, ¿no? Entonces, aquí hay una herramienta que permite validar que efectivamente se cuente con ambas características. Ciertamente, Hugo. Fíjate, y una de las que se nos pasó y que es de reciente creación es la incorporación masiva al RFC de los asalariados, que hay que recordar que es un requisito nuevo a partir de este año 2013, a partir de 2012 y para atrás. Bueno, con proporcionar la CURP se daba por registrado el contribuyente a partir de 2013. Bueno, pues hay que hacer esto a más tardar el 31 de diciembre del 2013. Esta información y esta herramienta también está disponible dentro de la página del SAT. La incorporación masiva, bueno, creo que refiere 5 o más trabajadores para poder utilizar esa herramienta. Entonces hay que empaparse de manera anticipada porque luego se vuelve algo bastante complicado. Y que recordamos que todo esto es a través de internet. Entonces, si lo dejamos hasta el último, la página se satura y al final del día no podemos cumplir con esta obligación y pues para efectos de la autoridad eso ya tiene implicaciones. Bueno, pues ya estuvo. Yo creo que en 10, 15 minutos que le dedicara el contribuyente al mes pudiera tener monitoreado al contador, o si el contador quiere tener certidumbre de sus clientes y que le está dando una garantía, por ejemplo, de no pago de multas y demás, y para que no le vayan a meter gol, bueno, pues le dedicas 15 minutos por contribuyente y listo. Ante Tesorería del Estado del Impuesto sobre Nóminas, ahí tienes de los últimos 5 años. En materia de DIOT, bueno, pues también tendrás todo el listado de cuáles son las obligaciones presentadas. En materia de opinión de cumplimiento, declaraciones anuales y provisionales, también la autoridad ahí te lo arroja. En materia de comprobantes fiscales digitales, también te va a aparecer tanto los recibidos como los emitidos. Entonces hoy en día, bueno, pues ya tienes una serie de información que incluso ya puede ser armada, ahora sí que utilizada en tu contra, porque ya le proporcionaste toda esta información. Entonces es muy importante que le entiendas a esto, porque
puede traer consecuencias fatales para alguna empresa que diga, no, pues de manera relajada moverle ahí a los números y demás cuando ya le proporcionaste o terceros proporcionaron información. Así es, porque luego pasa por ahí que pues se quiere cumplir con ciertas cuestiones comerciales y demás y no se está consciente de las implicaciones en materia fiscal. Listo, bueno, pues se terminó el programa, les damos las gracias por escucharnos, les invitamos a que nos sintonicen la próxima semana, 2:30 de la tarde, próximo viernes, se despide el contador público, Luis Alberto Padrón. Hugo René Ortiz. Que tengan un excelente inicio de fin de semana. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.